Muy buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, me alegro. Bueno, el lunes tuvieron una clase bastante completa. Por lo que escuché, vieron varios temas. En una primera parte vieron con el doctor Silvaico una introducción a los contratos y fueron abordando temas específicos de el derecho individual del trabajo. ¿Alguna duda en cuanto a los temas que vieron con el doctor Silvaico? Fueron muchos temas, por lo que vi, fueron bastante rápido en los temas, así, ¿le quedó alguna duda? ¿Alguna inquietud o alguna dificultad en entender alguno de los temas? Porque básicamente todos los temas que dio, vi que algunos lo pasó bastante rápido, como derecho de relaciones de las partes, pero sí observé que abordaron temas muy importantes, que está bueno que lo entiendan, porque a raíz de esos temas que se van a ir desprendiendo la lógica del derecho del trabajo y también pudieron ver un poco las modificaciones que están en este momento impartidas por la ley 27802, que es la ley de modernización. Así que, ¿les quedó alguna duda en cuanto a eso? ¿Nada? Bien. Después vi que con el doctor Manzini continuaron con enfermedades y accidentes inculpables. Sobre ese tema, ¿le quedó también alguna inquietud, duda? Enfermedades y accidentes inculpables, que dio el doctor Manzini, es un tema que es bastante interesante, que tuvo un tratamiento específico con la ley 27802, el cual el 208, que en principio tenía una redacción, se quitó del proyecto de modernización, pero sí continuaron algunas concepciones en cuanto al certificado médico y en cuanto a la notificación de la enfermedad del accidente culpable. ¿Le quedó alguna duda con respecto a eso? Bien, entonces está todo claro sobre esos temas, que les digo, prácticamente todos los temas que abordaron en las dos clases son temas de exámenes, o sea, prácticamente todo lo que abordó, tanto Silvaico como Manzini, son temas que por lo general ustedes van a encontrar en el primer parcial. Y es importante que ustedes entiendan esta secuencia para comprender el derecho del trabajo y para que ustedes les permita, cuando agarren la ley, razonar cómo interpretar la ley, ¿sí? Y este razonamiento del derecho del trabajo también les va a permitir ponderar las modificaciones del derecho del trabajo, que en principio, ¿sí? Un trabajador que tiene una preferente tutela constitucional, tiene, sí, una protección específica y que está dada por la ley de contrato de trabajo, por todo el ordenamiento jurídico que implica la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, el derecho del trabajo se interpreta en todo ese universo de normas. Está dado en la Constitución Nacional por el 14 bis y por tratados internacionales, algunos que tienen temas específicos del derecho del trabajo, como la OIT, que tiene ciertas recomendaciones y convenciones que hacen alusión, por ejemplo, como habíamos hablado en la primera clase, por ejemplo, la Convención 1 de la OIT habla sobre la jornada, sobre las limitaciones de jornada. De ahí surge, ¿sí? Por ejemplo, la jornada y las limitaciones de 8 y 48 horas semanales. Y de ahí surge, por ejemplo, que a pesar de la 27802 tener modificaciones en cuanto a la distribución de la jornada, mantiene y contiene este límite que está impartido por la OIT, por la Convención número 1. ¿Sí? También hay otros tratados internacionales que no hacen alusión específicamente a normas del derecho del trabajo, por ejemplo, tratados que tienen que ver con discriminación de la mujer, por ejemplo, de no discriminación con la mujer, y donde trata sí algunas cuestiones que no son específicamente de trabajo, pero sí involucran a cuestiones laborales. ¿Sí? Entonces también van conteniendo ciertos preceptos para ir comprendiendo el derecho del trabajo en sí. Yo voy a retomar un poquito con algo de comunicaciones, muy breves, así ya la profe arranca un poco con los números. Está ese 15.
¿Ahí se escucha? Bien. Las comunicaciones laborales va a ser el intercambio postal, ¿sí? Que en este caso, específicamente nosotros vamos a ver el intercambio postal que realizan el trabajador y el empleador, ¿sí? Y a su vez a través de qué instrumentos o por cuáles instrumentos lo va a hacer. Y esto para nosotros es importante que ustedes adquieran el valor de las comunicaciones y podamos entender esta dinámica, por cuanto, no sé si alguien levantó la mano. Y esto adquiere valor justamente, y para nosotros adquiere mucho valor que como abogados le podamos compartir esta experiencia, justamente porque adquiere valor probatorio, ¿sí? Estas comunicaciones, y muchas veces, y en gran parte de las veces, la primera intervención con la cuestión laboral en la organización de las empresas lo hacen los contadores, lo van a hacer ustedes. Lo van a hacer ustedes trabajando en una empresa, o bien lo van a hacer ustedes, ¿sí? Asesorando una empresa. Por eso creemos que es importante que ustedes puedan entender la dinámica de las comunicaciones laborales. Básicamente, muchísimos de los temas que ustedes vieron ayer en la dinámica esta del trabajador, el empleador y la asociación sindical, se va a dar en cuanto a las comunicaciones laborales. Entre esta suerte de envío entre la carta de documento y el telegrama colisionado de ley, que después vamos a ver lo que representa cada uno. Y, por ejemplo, ustedes vieron a derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Y, por ejemplo, muchas veces, ¿sí? El empleador, para notificarle una comunicación al trabajador, ¿sí? Ya vemos como una notificación que puede ser de menor valor, como, por ejemplo, una notificación de una sanción o demás, lo puede hacer internamente a través del giro normal de la empresa. Ahora, si quiere que eso adquiera un valor probatorio y que pueda tener una consecuencia jurídica específica, por ejemplo, la extinción, el empleador lo va a realizar de manera a través de una pieza postal que es la carta documento. Es decir, el empleador va a remitir al trabajador una carta documento con una notificación específica, justamente para que éste adquiera un valor probatorio. Entonces es importante por esto, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Ante esta notificación específica, recibe, ¿sí? El contador, y esa es la primera intervención con la cuestión de conflicto. También, si la comunicación lo hace el trabajador, lo puede hacer a través de un telegrama colisionado de ley. La diferencia entre ambas piezas postales, que ahora vamos a ver, la diferencia entre ambas piezas postales es específica, ¿por qué? Porque en principio el telegrama colisionado de ley es gratuito para el trabajador y la carta documento no. Yo ahora después le subo el pago, está mucho mejor detallado un poco en contenido, pero básicamente lo quiero hacer rapidito para que la profe pueda arrancar con un poco de números que ya pasaron varias clases y si no hemos visto. Entonces, para nosotros es importante que ustedes adquieran relevancia de esto, ¿sí? De la diferencia entre las piezas postales. Una para el trabajador va a ser gratuito. Este carácter de gratuidad de la pieza postal no tiene que ver con la gratuidad del juicio, del artículo de este principio de gratuidad pronunciado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que tiene que ver con la gratuidad de la diligencia, justamente para que el trabajador pueda ejercer de manera gratuita la diligencia y que el empleador pueda ser debidamente notificado de esta pieza postal. ¿Cómo diligencian ustedes ¿Cómo se diligencia un telegrama colisionado de ley? Como dijimos, es una pieza postal que constituye un medio de comunicación fehaciente, se utiliza para notificar algo con una consecuencia legal, ¿sí? Y lo va a hacer con ciertos requisitos formales. Si vemos este formulario, por ejemplo, el que está ahí, es un telegrama colisionado de ley de hasta 30 palabras, ¿sí? Es simple, donde se van a remitir los datos del destinatario, ¿sí? Los datos del remitente, y se va a especificar el contenido.
Es importante que en cuanto al contenido, ¿sí? En este formulario es una comunicación de hasta 30 palabras, en donde el trabajador lo hace de manera sintética lo que quiere comunicar a su empleador. Este tipo de formulario también es un telegrama colisionado a ley. Esto envía al trabajador desde un telegrama colisionado a ley de renuncia. Como ven, la diferencia entre uno y otro es que este es específicamente para la renuncia, justamente declara específicamente donde el empleador solamente manifiesta su voluntad de renunciar, y justamente por las consecuencias jurídicas que implica la renuncia tiene un formulario específico. Y después tenemos un formulario, un telegrama colisionado de ley de más de 30 palabras, en donde ahí el trabajador se puede extender de una manera más amplia. Por otro lado, tenemos la carta documento, que es el formulario por el cual contesta o remite el empleador. Acá esta pieza postal ya carece de la gratuidad, ¿sí? Justamente es una manera donde el empleador va a contestarle al trabajador. En términos de estructura, es muy similar. También aparecen los datos del remitente, del destinatario, ¿sí? Y un margen en donde puede ir el contenido. Y esto no es simplemente de carácter laboral, como sí lo hemos visto que es el telegrama colisionado a ley, sino que también puede remitirse a cualquier ámbito de comunicación que quieran hacer cualquiera de las partes. Entonces, como vemos, no es específico laboral, como sí lo es el telegrama colisionado a ley, que es un instrumento específico para comunicar, es específico para que realice comunicaciones el trabajador. ¿Cómo se diligencia las piezas postales? Es muy simple. Esto se remite en el correo, se solicita, en cualquiera de los correos, se solicita un formulario al oficial de correo. Este le da el formulario tiene un número, ¿sí? El cual a ustedes le va a permitir rastrear esta pieza postal. Esta pieza postal se remite por triplicado, de los cuales una se queda quien lo diligenció, otra el correo, y una va a ser específicamente remitido a la persona. Justamente se quedan con dos y una le devuelve, justamente para que este telegrama colisionado de ley o carta documento llegue a conocimiento de ustedes de que la otra parte fue notificada de esta pieza postal, de este contenido. Y justamente eso es lo que le da este valor probatorio. Muy sintético, ¿sí? Hablar de los requisitos de procedencia. Todo esto le dejo. En cuanto a las modificaciones de la ley 27.802, lo que adquiere relevancia es que habla que este telegrama, el despacho de telegrama colisionado de ley, va a ser dado en forma física o en forma digital, es decir, se prevé la digitalización de este tipo de instrumentos justamente para poder darle mayor dinamismo, y es una modificación de digitalización que aparece de un criterio de gran valor en varios instrumentos de la ley 27.802. Pero sí algo que para mí es importante, y ya voy terminando, así lo hago bastante rapidito para que la profe pueda seguir. Bien. Es justamente de que hay un principio que tiene que ver con el contenido que ustedes van a vertir en este telegrama colisionado de ley, que es el principio de la invariabilidad de la causa. ¿Y por qué es importante para mí que ustedes comiencen a trabajar? Justamente porque algo que nosotros se valora en este tipo de instrumentos es que ustedes puedan volcar, como dijimos, en ese sector donde pueden volcar el contenido, ¿sí? Los hechos de la manera suficientemente clara para que la otra parte lo pueda entender. Y esto nosotros hacemos referencia desde ya justamente porque, como habíamos visto, ustedes habrán visto, del derecho laboral, muchas de las cuestiones que se plantean como situaciones de conflicto son situaciones que se pueden dar de manera de la cotidianeidad. Entonces, el hecho de la invariabilidad de la causa lo que implica es que ustedes, cuando notifiquen una causa, debe ser lo suficientemente clara, justamente, por ejemplo, para el caso de extinción,
para que impida la prosecución del vínculo. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, manifiestan una causa de extinción de un vínculo de trabajo y lo notifican a través de una carta de documento siendo empleador, después no pueden modificar esa causa. Entonces, para nosotros es importante que ustedes entiendan cómo leer estas piezas postales, porque justamente ustedes después van a tener que contestar esa carta, ese telegrama colisionado de ley enviado, por ejemplo, por el trabajador, y van a tener que atribuirse de las mejores capacidades de entender el derecho laboral justamente para que ustedes puedan tener los elementos necesarios, porque los juicios laborales se ganan o se pierden en cuanto a la diligencia que hayan tenido las partes en la contestación o en las redacciones de la carta documento o del telegrama colisionado a ley. Por eso para nosotros es importante que ustedes puedan entender que cuando se redacta una carta documento, estamos hablando siempre en términos de cuestiones laborales, no es un hecho menor, ¿sí? Y ustedes como profesionales van a recibir seguramente, si asesoran a empresas, infinidad de cartas documentos en donde las partes por ahí manifiestan algunas situaciones que no hay y que no hay que confundir por ahí a veces con otras comunicaciones que sí nos requiere el derecho al trabajo, como habíamos visto, por ejemplo, en enfermedades y accidentes inculpables, donde la ley no habla de una comunicación fehaciente, o sea, cuando uno se accidenta por una enfermedad o accidente inculpable, la ley no nos requiere que la comunicación sea a través de telegrama colisionado o carta documento, sino que ahí se deriven por otros medios de comunicación, generalmente aquellos medios de comunicación que ya han sido, ¿sí?, internamente trabajados por el empleador y el trabajador. Es decir, por ejemplo, el telegrama colisionado de ley, que lo vieron, por ejemplo, en la enfermedad de accidente culpable, que ustedes lo vieron ayer, a través de la entrega del certificado médico a través de WhatsApp o de algún medio con el cual ustedes puedan, de la manera más rápida posible, comunicarle a su empleador de que no pueden asistir al lugar de trabajo. Tema que ustedes lo vieron el lunes. Entonces, cuando reciben una carta de documento, ustedes tienen varias opciones. Pueden recibirlo claramente, pueden aceptar, por ejemplo, si el trabajador, por ejemplo, solicitó algo, ustedes vieron el lunes Luz Variandi, por ejemplo, solicitó alguna condición de trabajo, el empleador puede notificarle y el empleador puede aceptar y cumplimentar la obligación requerida, o también lo puede hacer en el caso que el empleador le solicite alguna actitud el trabajador le implique al trabajador. Cuando el trabajador le pide al empleador que rectifique alguna actitud, puede aceptar y cumplimentar la obligación requerida. Puede negar y contestar, ¿sí? Ustedes pueden negar y contestar cada uno de los hechos que están ahí. Entonces lo niegan el hecho que está vertido en la pieza postal, que estamos colisionado a ley, y contestan con la realidad de los hechos, o bien no puedan contestar. Ahora, el hecho del silencio no tiene las mismas consecuencias en el derecho del trabajo. El silencio del empleador puede constituir alguna presunción, no así cuando el silencio, la falta de contestación de la pieza postal, lo realice el trabajador. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, así que bueno, básicamente yo le quería comentar un poquito de esto de manera muy rápida. Si quedó alguna duda, me lo pueden decir. Yo creo que te le subí el PowerPoint y bueno, ahora arrancamos un poquito con números con la profe. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, chicos? ¿No? Bueno.
Acá, ¿podés repetir la pregunta? Entonces yo vaso desde ahí. Acá el compañero me pregunta el artículo 66 del ius variandi. Y si ese artículo está declarado de manera constitucional. En principio todavía no hay la constitucionalidad de ninguno de los artículos. Si hay una suspensión, entonces, para que entendamos, no hay todavía la inconstitucionalidad de ninguno de los artículos de la ley de modernización. Sí hay por ahí una discusión en cuanto a si hay una suspensión o no de algunos artículos y eso todavía tiene que resolverse en instancias superiores. Por eso ustedes tendrían que comenzar a conocer, ¿sí?, los dos artículos justamente para ponderar, ¿sí?, esta inconstitucionalidad que eventualmente podría ser. Porque lo que quita aquí el ius variandi, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, es bastante significativo, porque le quita una opción al empleador. Ustedes vieron ius variandi el lunes. ¿Y qué era el ius variandi? El cambio laboral que se realice puede cambiar las condiciones de trabajo del empleador. Jurisprudencialmente hubo toda una ponderación de cómo era este cambio o qué cambios podía ejercer libremente el empleador y qué no. Pero, hechos estos cambios, la ley planteaba dos posibilidades al trabajador. Podía plantearse que acepte el cambio o podía plantearse de que no acepte el cambio. Y en este caso el trabajador tenía dos opciones. O bien podía pedir, podía considerarse como despedido, ¿sí? Y una vez despedido, o podía pedir que no aceptar el cambio, considerarse como despedido, pero después pedirle el restablecimiento del lugar de trabajo. Entonces, lo que hace justamente la ley de modernización laboral es suprimir una de estas dos posibilidades, ¿sí? Y solamente le otorga la posibilidad al trabajador de considerarse como despedido, ¿sí? ¿Alguien tiene el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para que lo lea? No es que lo hace como una especie de orden, sino que sí o sí incita que yo solicite el restablecimiento de las condiciones de trabajo y si esa cuestión es desobedida, ahí sí recién me puedo terminar como... Claro. Un orden ahora y no dos opciones para el trabajador, algo así. Claro, solamente le dio que si el trabajador, ¿sí?, no acepta esta modificación, solamente se puede considerar como despedido. Claramente puede aceptar o no las condiciones. Por eso, ¿alguien tiene el artículo 66 para poder leerlo? Dale. Artículo 66, facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultando que del trabajo, tanto esos cambios no alteren modalidades esenciales del contrato, causan perjuicios materiales al trabajador. Eso, por ejemplo, sobre ese tema hubo toda una cuestión jurisprudencial, porque es prácticamente parecido al artículo anterior. Pero ¿qué planteaba? Por ejemplo, decía, la remuneración, ¿se puede o no ser una consideración del ius variandi? Bueno, la jurisprudencia está planteado que la remuneración no puede ser observada o modificada por el empleador unilateral de modificar las condiciones de trabajo. Continúa. Cuando el empleador disponga medidas dadas por este artículo, el trabajador previa intimación, y si este fuera desobedida, existirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa. Entonces, lo que dice es justamente, el empleador notifica al trabajador de las modificaciones de estas variables en su contrato de trabajo. El empleador tiene la posibilidad el trabajador tiene la posibilidad de aceptarlas y continuar con la relación de trabajo, o ahora solamente da la posibilidad, ¿sí?, de considerarse como despedido. Entonces, ahí está donde el artículo 60 de la Ley de Contrato de Trabajo, redacción anterior, decía que cuando el empleador disponga las medidas vedadas por este artículo, el trabajador le asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. O sea, accionaba de manera judicial justamente de forma tal de poder pedirle al juez
que restablezca las condiciones alteradas y continúe la relación de trabajo. Hecho que la realidad no se daba mucho. Hay algunos casos, hay varios casos, pero en realidad no se daba mucho, porque imagínense que el empleador modificó las condiciones de trabajo de manera unilateral y el trabajador inicia un juicio que le gana en cuanto a sus condiciones y vuelve al lugar de trabajo. Entonces, en la práctica no era una práctica muy común, pero era una doble opción, un beneficio que tenía el trabajador justamente para elegir este dos tipos de opciones. ¿Sí? Y después decía, en este último supuesto, la acción se sustanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiendo innovar en las condiciones de modalidad de trabajo, salvo que éstas sean generales de establecimientos en la sección, hasta que recaiga la sentencia definitiva. Entonces, recuperaba su lugar de trabajo, ¿sí? Y se sustanciaba por el proceso sumarísimo, por el proceso más rápido que podía ser el derecho del trabajo. De forma tal que lo que ahora solamente la ley de modernización laboral le otorga es la posibilidad de considerarse despedido en cuanto no acepte las nuevas condiciones de trabajo. ¿Sí? Suprime esta otra posibilidad. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan? No, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Perdón. Bueno. Todo lo que les decía recién a los chicos que están acá presenciales es que si habían revisado el Power que subí la semana pasada sobre conceptos remunerativos y no remunerativos. Y que no iba a adentrarme en esos conceptos teóricos, sino que vamos a ir directamente a la práctica, ¿sí? Que es en realidad, hay bastantes recursantes acá, ¿no? Bueno, saben lo que es que una voz horrible en las grabaciones. Saben que primero, o sea, que el parcial consiste en dos partes, una parte práctica y una parte teórica. La parte teórica es larga, la parte práctica trato de que sea corta. Tiene por ahí algún detallecito, trampita, para ver si saben, pero es lo más corto. Lo que les conviene siempre es resolver la parte práctica y después ir a la teoría, porque la teoría es muy larga y cuando quieren hacer la teoría primero y la práctica después, no tienen tiempo de hacer la práctica. Y sí o sí tienen que aprobar los dos, por lo menos para promocionar, ¿sí? Con respecto a los recibos de sueldo, vieron que está el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se reformó con la 27802, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que hoy que la clase pasada iba a estar un contador muy conocido? Bueno, él va a estar, no esta semana, no sé si la semana que viene o la próxima, y vamos a esperar bien la reglamentación de este artículo para ver cómo va a ser la exposición del recibo. Hasta antes de la 27802, los recibos de haberes podían ser de 3 columnas, una que sea remunerativos, no remunerativos y descuentos. Podían ser de 2 columnas, remunerativos, no remunerativos, todos en la misma y descuentos. Podía ser una sola línea, no tenían una forma específica y se exponían todos los conceptos y solamente las deducciones. ¿Saben qué son las deducciones? ¿Estuvieron mirando? Si yo digo aportes y contribuciones, esas deducciones que están en el recibo, ¿a qué corresponden? Esto ni hace falta que copien. Es una raya, ¿no? En el recibo de haberes, nosotros tenemos conceptos remunerativos, no remunerativos, y tenemos deducciones. ¿Sí?
¿qué es lo básico? Vamos a lo básico de lo básico. ¿Qué es lo que conforman los conceptos remunerativos? El básico y los adicionales, ¿sí? En comercio tenemos dos adicionales que están casi siempre, que son la antigüedad y asistencia y puntualidad. ¿Sí? ¿Por qué les digo que están casi siempre? No, pero en comercio. ¿Por qué están casi siempre y no siempre? Por ejemplo. ¿Por qué más? Es nuevo en el trabajo. Son estos dos conceptos, ¿sí?, que conforman parte de la remuneración, son condicionales. Esos adicionales son condicionales. Están condicionados a que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, en la antigüedad no van a encontrar en el convenio colectivo. ¿El convenio colectivo de comercio cuál es? El 130/75. Si conversamos entre todos, a mí me hacen la clase más fácil. Y más divertida, porque si no me aburro. 130/75. Ah, es cierto. Bueno, no importa, eso no dice. Ay, gracias. La antigüedad no van a encontrar dentro del convenio colectivo 130/75, porque eso, el porcentaje que se paga por antigüedad dentro de los recibos de haberes fue fijada por un acuerdo en el 2008, que después se reformó en el 2010, que después se reformó en el 2011, y era el 50% de la de la remuneración del mes, después se pasó al 75% y después quedó en 1% por año, ¿sí? La antigüedad, a ver, voy a darle chicos, remunerativos, no remunerativos. Acá. Conceptos remunerativos, no remunerativos y descuentos. Los remunerativos tenemos el básico, que está siempre, y los adicionales, condicionales, que son antigüedad y asistencia y puntualidad. ¿Sí? La antigüedad se estableció por acuerdo, por acuerdo de comercio, y ahora está en 1% por año. Año cumplido. Y la asistencia y puntualidad está en el artículo 40 del convenio colectivo de trabajo 130/75, que dice que se paga la 12ª parte de los conceptos remunerativos del mes, ¿sí? Y a veces dice la 12ª parte o dice el 8,33%. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver 8,33 con 12ª parte? Claro, pero pará, no seas pulsante, tengo que piensen. Dice, el artículo 140 dice, las empresas abonarán al personal comprendido en la presente convención una asignación mensual por asistencia y puntualidad, que es presentismo, equivalente a la 12ª parte de la remuneración del mes. Y muchas veces en los recibos de sueldo, ustedes van a ver asistencia y puntualidad, el cálculo, o asistencia y puntualidad, el 8,33. ¿Por qué 8,33? Porque 1 dividido 12 es 8,33%. ¿Sí? Entonces, multiplicar por 8,33 o dividir por 12 da lo mismo. Yo siempre divido por 12, cuando les corrijo a ustedes divido por 12, pero voy mirando, hagan como quieran. Mientras que sean o dividido 12 o por 8,33, les va a dar lo mismo. Tenemos conceptos no remunerativos que son... Está inquieto el profe hoy. Está inquieto. Perdón. Básico más antigüedad. En realidad
realidad dice básico, sobre la remuneración del mes. En este caso, que vamos a hacer simple, es básico más antigüedad. Si tenés algún otro tipo de adicional, sobre ese adicional también. Sobre todo lo que es remunerativo. Los conceptos no remunerativos, en los acuerdos en las paritarias pueden poner asignaciones no remunerativas de 40.000, 60.000 pesos, que es lo que está ahora, dando vueltas desde el año pasado. Si nos llega a dar el tiempo, vamos a incluir, si no, no. Y los descuentos son los descuentos de ley, jubilación, obra social, PAMI, sindicato, FAESIS y demás. Hay un concepto que era un monto fijo que se pagaba en OSECAC, que eran 100 pesos por mes hace años, desde que yo era chiquitita, ya, hace mucho. Y ahora este mes no se renovó, en marzo, perdón, no se renovó, entonces ya no se paga más ese 100 pesos que estaba ahí abajo, que era una... no tenía razón de ser. Entonces, si nosotros tenemos que por básicos de convenio, ¿sí? Que están, a ver si hay una... Así les aparecen las escalas salariales en FAESIS. Puede ser que sea solamente la escala de abril, solamente la escala de marzo y abril. Puede ser que abarquen varios periodos, como acá, diciembre del 25 a abril del 26. Puede ser que salgan de diciembre del 25 a abril del 26 y a mitad de febrero hagan otro acuerdo y reformulen esas escalas, ¿sí? Siempre tienen que estar atentos a lo que está publicado en FAESIS y en la Cámara de Comercio. FAESIS a veces sube escalas salariales que todavía no están homologadas, pero en general son siempre estas. Tienen, acá está, maestranza B, maestranza A, ay, perdón. Tienen maestranza A, maestranza B, maestranza C, administrativos A, B, C, D, E, S. ¿Ven? Tienen los básicos según acuerdo, acuerdos no remunerativos que se pagan ese mes y los totales. A veces las escalas vienen distintas, aparecen los básicos y aparece la antigüedad. El básico igualito para todos y la antigüedad dependiendo de cuánto tiempo de antigüedad tenga. También la escala aparece de esa forma. Esta es la última que subió. Si nosotros tenemos que un básico publicado era de 100.000 pesos, por ejemplo. Los básicos están en 1.700.000, 800.000, 900.000. Pero pongamos 100.000 pesos. Yo le pago antigüedad sobre esos 100.000 pesos. Si la persona no tenía antigüedad, no se le pagaba. Porque tenía menos. Eso es otra cosa. Una persona que entró el 1 de marzo del 2020 a trabajar. Esto quiero que les quede bien claro. Hay una diferencia entre la antigüedad que se paga en forma mensual y la antigüedad que se considera para el pago de las indemnizaciones, ¿sí? Eso acuérdense bien. Si una persona entró el 1 de marzo del 2020 y le estamos liquidando diciembre del 2020, ¿qué antigüedad tiene acá? Sí, tiene 7 meses. Tiene 7 meses. No se le paga el concepto, pero tiene una antigüedad de 7 meses. Todavía no llega al año, ¿sí? No llega al año. Todavía no se le paga el adicional por antigüedad. Si estuviéramos liquidando febrero, al 28 de febrero del 2020, ¿qué antigüedad tiene? Ahí, ¿se le paga o no se le paga? Ya un día. Pero no se le paga. Porque esta persona entró en marzo. Si hubiera entrado el 15 de marzo, tampoco se le paga.
Acuérdense que cada vez que nosotros pagamos un sueldo, el sueldo se paga a fin de mes, lo devengado de todo el mes, ¿sí? Se va devengando a lo largo de todo el mes y se paga acá. Cuarto día hábil, posterior, pero se paga a fin de mes. No importa si la persona entró el 1, el 5, el 15, el 28, el mes se paga acá. Si la persona entró el 29 de marzo y yo estoy liquidando marzo acá, marzo del 2021, perdón. Marzo del 2021. Si entró el 29 de marzo del 2020 y estoy liquidando marzo del 2021, ¿corresponde o no corresponde que se le pague antigüedad? ¿Cumplió recién un día antes de que termine el mes? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Sí? ¿Quién dice que no? El 31 de marzo. ¿Perdón? No, estás pagando marzo. Estás pagando marzo. El 1 de abril te pasan las novedades y vos liquidás. Corresponde. No importa si entró el 31 de marzo del 2020. Entró en marzo. Cumple un año en marzo. En marzo del año que viene. Hasta febrero del año siguiente no se le paga. A partir de marzo, sí. ¿Sí? Ah. Estamos ahora en comercio. Después de la clase, si querés, conversamos 2 minutos y vemos otro convenio. Pero tenemos que hacer comercio sí o sí, porque si no, no van a saber qué hacer. Y esto es lo básico de lo básico. Esta clase es la base de todo. Porque después vamos a tener que liquidar enfermedades, vacaciones, aguinaldo, y se nos va a mezclar. Entonces, en esta clase necesito que se concentren solamente en los conceptos básicos. Después estudian bien la parte técnica, qué dice el concepto, qué no. Ahora quiero que entiendan nada más. ¿Sí? Ahora decime, porque ya me voy a quedar pensando en esa pregunta. Hay distintos convenios que dicen que a partir del segundo año se paga el 2% y se incrementa 2% por año. Entonces, 2%, el tercer año se paga 4% y así. Solamente en comercio que estamos viendo es el 1% por año cumplido. Hay distintos convenios. Hay algunos que se pagan los primeros 10 años. Los primeros 10 años, qué sé yo, el 5%. Después del año 10 al 15, el 7%. Y así. Ustedes tienen que agarrar siempre el convenio y leer qué dice la letra del convenio. Y si no están entendiendo, se van al sindicato y preguntan. En la calle es así. ¿Pero entienden lo de qué es la antigüedad? La antigüedad. Sí, porque ya le das de alta, ya empezó a trabajar el trabajador. Ya está dado de alta, está activo. Se computa. Para aclarar esa duda. Sí, siempre surge eso. Y está dentro como obligación a partir de la registración, trabajadores que están en el periodo de prueba. La ley, justamente para que el empleador pueda ver si este trabajador va a cumplir las tareas que le va a determinar. No es parte de su trabajo de esta antigüedad, porque justamente con la registración comienza a computarse el periodo de prueba. Y ahora el alta temprana es lo único que justifica la existencia de la relación laboral, el alta temprana. Cuando ustedes dan de alta a un trabajador, buscan un concepto, una condición que se llama, creo que es el número 014, que es nuevo periodo de prueba. Muchas personas dicen, ¿cómo nuevo periodo de prueba si yo recién le estoy dando de alta? Se llama así y tiene ese nombre. No es que se le da de alta varias veces en el periodo de prueba, sino que
es así. Y después tiene activo, creo que es el 1, no me acuerdo. Beneficio, y el legislador ve que no le va a salir para esa tarea, ese beneficio de prueba es lo que le permite es ir a la trabajo y una empresa. Entonces, por eso es importante la aplicación, porque a partir de ahí nace el periodo de prueba y se aplica con la. Pero justamente se aplica porque de ahí nace cosas de trabajo. Les voy a hacer ya la aclaración. Si una persona entró el 1 de marzo del 2020 a marzo del 2021, tiene un año. Es 1%. A marzo del 2022 son 2 años. 2%. Esto es la antigüedad mensual. ¿Sí? Lo que ustedes le van pagando como adicional de antigüedad. El 1% el primer año, el 2% el segundo año. Ahora, el artículo 245, que también ahora igual sigue siendo el mismo. O sea, sigue teniendo un año por... El artículo 245, que vamos a ver más adelante, pero para hacer una diferenciación nomás, dice que cuando uno despide a un trabajador sin causa, le paga un sueldo por año o fracción mayor a 3 meses. ¿Sí? Este trabajador que ingresó el 1 de marzo del 2020, marzo del 2021, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, va a cobrar el 1%. ¿Sí? Eso no cambia. Ahora, si a este trabajador lo despido en abril, le tengo que pagar un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Acá tiene un año de servicio y un mes, ¿sí? Un año y un mes. Le pago un sueldo. Si a este trabajador lo despido en agosto del 21, ¿sí? A marzo tenía un año. Abril, mayo, siempre cuenten con los dedos, no tengan vergüenza porque les va a ser más fácil. Abril, mayo, junio, julio y agosto, este trabajador tenía ¿cuánto? 5 meses. Entonces se le pagan 2 sueldos. La mejor remuneración mensual normal y habitual que vamos a ver más adelante. Pero yo hasta agosto le liquidaba 1% de antigüedad. ¿Entienden la diferencia? El adicional de antigüedad que se paga en forma mensual es un porcentaje y se paga desde que inicia el año hasta que termina. O sea, hasta el mes inmediato anterior a que cumpla el segundo año. Hasta el mes inmediato anterior a que cumpla el tercer año y así. ¿Sí? En cambio, la antigüedad, cuando liquidamos la indemnización por antigüedad del 245, tenemos que mirar el año y la fracción trabajada que tenga. Y ahí se paga o un sueldo o 2 sueldos. Pero una cosa son sueldos completos, ¿sí? La mejor remuneración, y otra cosa los porcentajes. ¿Sí? Bueno. Y igual lo vamos a ver 25 veces más, así que, pero presten la atención nomás. Cuando nosotros liquidamos un sueldo y tenemos el básico que está establecido por convenio, le pagamos la antigüedad, calculamos ese trabajador, no faltó en todo el mes, tuvo asistencia perfecta. Tenemos todos los rubros, sobre esos rubros nosotros calculamos los descuentos que están en el Power.
Jubilación, PAMI, que es la ley 19032, la obra social, sindicato, y en este caso FAESIS, Federación Argentina de Centros de Empleados de Comercio y similares a los. Esto, a ver, la patronal, nosotros le damos el recibo a la patronal, tenemos una remuneración de 150.000 y los descuentos son 21.000, por ejemplo. Lo que le llega, esto es sueldo bruto, ¿sí? Lo que es remunerativo más no remunerativo forma el sueldo bruto. Cuando sacamos lo que le descontamos, ¿sí? Para cada uno de estos conceptos, lo que le entra en el bolsillo al empleado es el sueldo neto, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta plata? El empleador tiene que presentar un formulario que se arma en ARCA, en la página de ARCA, que es el 931, donde se declaran las cargas sociales, ¿sí? Los aportes y contribuciones y todos los sueldos que él pagó por mes. Las contribuciones vamos a ver después en un cuadro, una cosa aparte, porque ahora, antes los recibos de haberes tenían solamente remunerativos, no remunerativos y descuentos. Y estos son los aportes que hace cada trabajador con su sueldo a los sistemas de seguridad social y obras sociales, ¿sí? La patronal guarda, queda como un agente de retención, guarda ese dinero y cuando tiene que pagar el 931 lo deposita. Y ARCA, AFIP, distribuye a todos los organismos. Entonces, lo que les dije en la primera clase, el empleado, por medio de la patronal, paga su jubilación, paga su obra social y demás. Ahora, el recibo, con el artículo 140, se estableció que tienen que estar expuestas las contribuciones patronales, porque lo que aporta el trabajador a veces no alcanza para cubrir su cuota de obra social, su jubilación y demás. La patronal también saca dinero de su bolsillo y paga parte para los trabajadores, ¿sí? Esas son las contribuciones patronales. Son un montón y tienen distintas bases de cálculo. Hoy no vamos a ver eso. Y tampoco está la reglamentación para ver cómo va a estar expuesto en el recibo de haberes. Así que cuando esté eso, vamos a tener una clase solita de recibos de haberes y la forma de exposición y de cálculo de las contribuciones, ¿sí? Bueno, ¿esto se entendió? Vamos a hacer... Porque es 1 año y fracción mayor a 3 meses. Una aclaración de vuelta. Una cosa es la antigüedad que se paga todos los meses en el recibo de sueldo, que es un porcentaje sobre los conceptos remunerativos, sobre el básico, ¿sí? Sobre el básico se calcula la antigüedad y es un porcentaje y tiene que estar el año cumplido, ¿sí? Ahora, cuando se despide a un trabajador, ustedes tienen que ver cuál es la antigüedad total. Si tiene 1 año cumplido exacto, un sueldo. Si tiene 1 año y 1 mes, se le sigue pagando el 1% de antigüedad en el recibo normal de liquidación, pero se paga un sueldo por el concepto de indemnización por antigüedad, que es el 245. Si se lo despide en agosto de ese año y tenía 1 año cumplidos, en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, en la liquidación final, el rubro adicional por antigüedad, que es mensual, es 1%. Pero el concepto indemnización por antigüedad son 2 sueldos. Son cosas diferentes. Una cosa es el pago de la antigüedad de forma mensual
como liquidación mensual y otra es el concepto de indemnización. Se suelen confundir mucho con eso, así que si tienen una duda, vuelvo a explicar. ¿Se entendió? No. Ah, dale. Ustedes tienen dos maneras. Lo que está aplicando la profe es la liquidación del recibo de sueldo. Ustedes mes a mes trabajan y al final del mes se liquidan los trabajados. O sea, ustedes van a cobrar a mes vencido. Si quisieron trabajan los 30 días, ¿sí? A mes vencido se les paga el sueldo. Lo que está practicando le estamos dando la profe justamente es la liquidación del recibo de sueldo. ¿Sí? Entonces, a todo el mes se liquidan las novedades. El empleador le va a mandar a ustedes, su carácter de contadores, todas las novedades que tienen a cada uno de los trabajadores. Si vino o no vino el trabajo, para calcular el desempeño, a qué sindicatos está adherido, van a exportar los aportes sindicales, si está adherido a la obra social, va a exportar la obra social, cuanto a las novedades que pasó. Si hay una sanción, ¿sí? Y hay que exportar el sueldo, le van a aplicar al contador, que le van a aplicar ese descuento al recibo del sueldo. Entonces, lo que le estamos dando a la profe es el recibo mensual. Lo que habló y agregó es que la relación de trabajo subsiste. Como le dijeron los profes en la clase anterior, generalmente la relación de trabajo no tiene conflicto. No hay situaciones de conflicto. Si no hay trabajo, el trabajador que también trabaja, y por supuesto recibe el sueldo, mejor. Pero puede extinguirse la relación. Pero una de las formas de extinción de trabajo es por el artículo 45, ¿sí? Y de decisión y de 45A. Una indemnización gravosa para una de las partes. En este caso, por lo general, una indemnización gravosa para el empleador. El empleador tiene que abonarle el despido porque tiene sido una causa. Para la liquidación de esa indemnización, el artículo 245, que nada tiene que ver con esto, le va a hacer el beneficio del trabajador de la indemnización agravada de los efectos por la antigüedad. ¿Cómo se calcula esta indemnización? Los 45, para calcular la base de cálculo, el tiempo que ustedes van a calcular, la ley utiliza esta fórmula, que es un mes de sueldo por cada año de servicio. Y el trabajador, O fracción mayor a 3 veces. 3 meses de más, la ley le da este beneficio. Entonces, esa fracción más todas las 3 meses, y un año, le da esa posibilidad de tener un mes más de sueldo. Pero nada tiene que ver con la liquidación mensual. Eso es una de las causas de extinción que usted va a tener toda una clase de esta teoría donde van a dedicar todas las causales de extinción del contrato de trabajo. Una de ellas es el 245. Que se suelen confundir mucho la forma de cálculo del adicional por antigüedad con la indemnización por antigüedad. Por eso nada más les hago la aclaración ahora del tema de la indemnización. Ustedes van a darse cuenta, cuando leen el 245, cuando lleguemos al 245, que la base de cálculo por el cual ustedes van a tomar cuánto va a recibir de indemnizaciones de trabajador está derivado de lo que percibió el sueldo mes a mes. ¿Sí? Porque como decimos, es un sueldo por cada año trabajado que hace de 3 meses de lo que percibió los últimos 12 meses de este trabajador. ¿Sí? Entonces no confundan una cosa con la otra. ¿Quedó claro? Lo despide, dice la profe, que lo despide un año de antigüedad, 5 meses. ¿Cómo se calcula? Si son los sueldos. Vos le vas a hacer un recibo. Acá. Vos le vas a hacer un recibo cuando lo despidas, a donde vos lo despedís el 15 de agosto, ¿sí? Por ahí, ponele. Vos lo despedís a fin de mes. Vos le vas a pagar el básico, le vas a pagar la antigüedad que corresponda como adicional mensual. Si le despedís el 15 de agosto y él había empezado el marzo del año anterior, a marzo tiene un año, a agosto tiene 5 meses más. La antigüedad sigue siendo 1%. Le vas a pagar ese 1% sobre el básico, pero también después le vas a pagar una indemnización del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
y ahí vas a calcular la cantidad de sueldos. En este caso van a ser 2 sueldos. Que vas a pagar el 1% por haber trabajado durante todo ese mes, sobre el básico que le correspondía, y aparte una indemnización por antigüedad que, como este trabajador tenía 1 año y 5 meses, y es año y fracción mayor a 3 meses, 5 es mayor a 3, entonces acá es un sueldo más un sueldo por el año cumplido y un sueldo por la fracción mayor a 3 meses. Entonces, en el recibo de liquidación final, le vas a pagar el adicional de antigüedad, como corresponde, y aparte, la indemnización por antigüedad. Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Quién trabaja acá? ¿Quién trabaja? ¿Vos trabajás? Trabajás en relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, él trabaja los 30 días del mes. ¿Sí? A fin de mes, de acuerdo a tu desempeño, va a recibir un recibo de sueldo. ¿Vos no extinguiste tu relación de trabajo? O sea, el 245 todavía no ingresó. O sea, él no tiene una indemnización equivalente a ninguna causal de extinción, porque el 245 es simplemente una de las causales de extinción. En el momento que extinga la relación de trabajo, le va a recibir una indemnización o no, de acuerdo a la manera de extinguir. Si se decide extinguir sin justa causa, va a recibir una indemnización del 245. Pero todos los meses, ¿sí?, mediando la relación de trabajo de manera cordial que tenga con su empleador, todos los meses recibe un recibo de sueldo. Eso es lo que está aplicando la profe en este momento. ¿Sí? ¿Se entiende? La liquidación mensual. La liquidación mensual. Él trabajó 30 días en el mes y a fin de mes, ustedes como contadores, generalmente como contadores, lo hacen ustedes, van a liquidar el recibo de sueldo. Con todos los conceptos que le fue explicando la profe. Y está explicando la profesora. ¿Se entiende? Sí. No. Cuando es periodo de prueba no se paga indemnización por antigüedad, se paga solamente el preaviso. Suman la antigüedad, pero si te despiden dentro del periodo de prueba, por más de que sean 3 meses, no te pagan indemnización por antigüedad. Se paga solamente preaviso. Todavía se paga preaviso por el periodo. Sí. No, porque el periodo de prueba ahora son ¿cuántos? 6 meses. No te pagan indemnización por antigüedad, solamente indemnización por preaviso. El periodo de prueba no tiene indemnización por antigüedad. Porque justamente ese es el proceso que le da, el hecho de haber registrado correctamente al trabajador, le da este beneficio al empleador de poder ver si este trabajador es apto para las tareas que va a desarrollar. ¿Sí? Pero para eso se requiere la registración correcta de este trabajador, para que comience a computar el periodo de prueba. Ustedes Si haciendo extingue el contrato de trabajo durante ese plazo, ¿sí?, no hay una indemnización, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da esta posibilidad, ¿sí?, a el empleador de ver si este trabajador, el cual él contrató, está apto para las actividades que él desempeña. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? Yo les armé un cuadrito para jugar un ratito a ver cómo... otra cosa. La antigüedad, el presentismo. En comercio, en el convenio colectivo de comercio, se permite hasta una falta injustificada para no perder el presentismo. ¿Sí? Si tiene una falta injustificada en el mes, no pierde presentismo. Si tiene 2 faltas injustificadas en el mes, pierde presentismo. Si tiene 25 faltas justificadas en el mes, no pierde presentismo. Si tiene una injustificada y una no justificada, no pierde presentismo. ¿Sí? La no justificada, o sea, la injustificada, es válida solamente una en el mes para no perder. Si hay 10 justificadas y 2 injustificadas, pierde presentismo. ¿Sí? Porque faltó más de una vez en el mes sin justificar. ¿Ok? Entonces, para no perder presentismo, no faltar o tener una sola falta injustificada. En comercio. Ahora estamos haciendo liquidación solamente de comercio. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a agrandar.
buscamos siempre, se ve re chiquitito. Bueno, buscamos siempre la escala salarial que sea la de FAESIS. Vamos a liquidar el mes de marzo. No se ve más grande. Ahora sí. Vamos a liquidar marzo. Siempre tenemos que saber qué categoría es dentro del convenio. Podemos tener maestranzas, lo que les dije, maestranza A, B, C, administrativos, cajeros, los cajeros tienen adicionales, personal auxiliar o vendedores. El más común es vendedor B, ¿sí? Que son los vendedores de salón. Los vendedores A, ustedes van a ver dentro del convenio de comercio, que son para degustadores y demás. Cada una de las categorías está especificada. Pongamos que este es un vendedor B y tiene un básico de 1.400.000 pesos, ¿sí? Esos datos no son exactos de los que están en la escala hoy. Es estimativo nada más. Si este trabajador ingresó a trabajar el 1 de enero del 2016, 1 de enero del 2016, y nosotros estamos liquidando marzo, 31 de marzo del 2026. ¿Qué antigüedad tiene? 10 años y ¿cuánto? 10 años y 2 meses. Yo les enseño una forma que tengo para calcular. Ponen la fecha más próxima arriba, la fecha de ingreso abajo, restan 10 años, 2 meses, 30 días. Ahora, ¿qué pasa si este trabajador ingresó el 1 de diciembre del 2016? ¿Cuál es la antigüedad? Hacemos. Acá sigue siendo 2026 menos 2016, 10. 3 menos 12, ¿cuánto da? No. Menos 9. Y 31 menos 1, 30. Ahora, yo no puedo decir que este trabajador tiene 10 años menos 9 meses. Un año, resto un año de acá, ¿sí? Me queda acá 9 y paso un año para acá, ¿sí? Esto es año. Acá son meses. Entonces, ¿qué número tengo que poner acá? Entonces, el trabajador tiene 9 años. ¿Cuántos? 3 meses, 30 días. ¿Sí? El trabajador ingresó es para jugar un ratito con esto. 2022 y entró el 31 de agosto. Bueno, liquidamos el 31 de agosto. Entró en diciembre del 2022. 2026 menos 22. 8 menos 12. Ajá. 31 menos 1. Acá es negativo. No tiene 4 años menos 4 meses. Resto 1. Sumo 12. 8. 3 años, 8 meses. Los días en general le van a dar aproximados, porque no todos los meses tienen 31, 30, 28, o sea. Entonces ahí tienen más o menos la antigüedad. Los días no importan. Esto es solamente para calcular el No, porque no. Ni sirven los días, para nada. Te van a confundir porque te van a hacer sumar un mes más y vas a pagarle, capaz, sí. Por ahí tiene 2 meses y 28 días y por ahí le querés sumar, no se te va a complicar. Bueno.
Este trabajador entonces entró el 1 de diciembre, estamos al 31 de enero, acá está 10 años, 2 meses y 30 días. O sea que, ¿cuál es la antigüedad que tiene? 10. Lo que les dije, el acuerdo... la antigüedad está por acuerdo, el presentismo está en el artículo 40. Esta es la parte que nos gusta. Si el trabajador tiene un básico, liquidamos, básico, mes completo. ¿Se ve? Sí. Mes completo. El básico, esto es otra cosa que les quería decir. Cuando ustedes van a liquidar o van a tener un recibo de sueldo en sus manos, todo esto hasta antes de la reglamentación, que puede ser que nos unifique algo, pero no creo, en esto no creo. Ustedes tienen distintas formas para liquidar. Pueden poner el básico completo, la antigüedad, sobre ese básico, el presentismo, asistencia y puntualidad, sobre la sumatoria de estos dos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Esto es un sueldo completo. ¿Qué pasa cuando hay ausencias? El otro día tocó un caso en cámara que me dieron para revisar los recibos. Lo despidieron a este hombre por faltas injustificadas, reiteradas e injustificadas. Me dan los recibos de 1 año y medio para atrás y todos los recibos estaban con el básico completo, con la antigüedad que correspondía y con el presentismo pagado. Entonces, no había forma, estaban mal liquidados. O no sabemos cómo fue la parte. Pero si este trabajador hubiera tenido inasistencias reiteradas, deberían estar en el recibo. ¿Sí? Y eso es un aval para la patronal para despedirle con causa y no pagarle las indemnizaciones. Entonces, la tarea de ustedes, la tarea nuestra, es muy importante para resguardar el patrimonio de la empresa para la que estamos trabajando. Y también para resguardar el patrimonio del trabajador. Porque si nosotros tomamos mal el básico, FAESIF publicó el 5, y nosotros quisimos hacer todo rápido porque nos queríamos ir, tomar unos días, hicimos el 3, mandamos todos los recibos, y la escala cambió, hay que hacer los ajustes, tienen que liquidar bien, ¿sí? Porque le van a pagar de menos. Entonces, hay muchos que, si hay ausencias, por ejemplo, si el básico era de 30.000 pesos, 1.000 pesos por día en un mes de 30 días, le pagaban la antigüedad, le pagaban el presentismo, o no tenía, faltó lo que sea. No tenía antigüedad porque tenía 7 meses de trabajo y faltó 2 veces. Tiene 2 faltas injustificadas. No tenía esto. Para hacerlo fácil nada más, para que lo vean. Si tenía 2 faltas injustificadas, hay 2 formas de poner. Ustedes pueden poner que el básico de ese mes era 28.000 y sobre ese hacer todos los descuentos del 11, del 3, del 2, del 0,5, ¿sí? Jubilación, PAMI, obra social, sindicato y FAESIF. Liquidar sobre esos 28.000 y listo. ¿Pero qué va a pasar? El recibo de haberes, hasta antes de la reglamentación, tenía que tener en un lugarcito expuesto el salario básico del trabajador, el básico de ese mes. ¿Cuál es el básico que se tomaba? ¿Sí? Hay veces... ¿Alguien está hablando? Puede ser que expongan que el básico era esto y a mí, por ejemplo, me llegue en cámara para revisar y yo diga, bueno, habrá faltado. Hay que analizar, hay que ver qué pasó, o sea, si el básico era esto, y eran 30 días y le pagan solamente 28, y bueno, puede ser que ahí esté la falta que faltaba. Pero para mí y para varios,
lo mejor es hacer lo siguiente. Pagarles siempre en el mes es poner el básico completo. Si corresponde la antigüedad, sobre ese total. Si corresponde el presentismo, sobre la sumatoria de los dos. Y después descontar las ausencias. ¿Sí? Y para descontar las ausencias, tomar esto, más esto, más esto, dividir por la cantidad de días del mes y multiplicar, en este caso, por -2. Entonces, en el recibo les va a quedar plasmado que se tomó el básico completo, que, bueno, se le pagó la antigüedad o no, se le pagó el presentismo o no, dependiendo qué ausencia sea, y qué pasó, que faltó. ¿Y cuántos días? 2 días, porque va a estar eso ahí, ¿sí? Entonces se le descuenta el rubro por los días de ausencia. Ahora, si esas ausencias, bueno, después suman, o sea, suman, restan esto, sumando en negativo, y les da el sueldo bruto. Ahora, si esas ausencias fueron justificadas, ¿sí? Que ahora les muestro, tienen que poner acá por qué no vamos a poner ausencias justificadas. No existe el rubro ausencia justificada. Existe licencia por enfermedad, licencia por maternidad, licencia por estudios, licencia por mudanzas, hay un montón. No existe un rubro, eso sáquense de la cabeza, que diga ausencia justificada, ¿ok? Se paga, se descuenta y se paga. Pero queda reflejado en el recibo qué pasó en la historia de ese mes. A ver acá. ¿Mes? Queda a criterio del juez, están tratando, eso fue la semana pasada. Hay que ver las pruebas que se presentaron, o sea, una cosa es la... Claro. La patronal dijo que habían ausencias injustificadas, el empleado presentó los recibos sin ausencia. Es una prueba a favor de él, pero hay que ver qué otras pruebas se presentaron en la causa. A mí me tocó solamente analizar esa parte. Por eso, para que quede claro, o sea, lo que está aplicando la profe es una manera en la cual va a quedar lo suficientemente claro las ausencias, justamente para evitar situaciones de conflicto ante un eventual juicio. O sea, independientemente de que el trabajador trabaje 35 años y no tenga nunca ningún problema, para que el trabajador vaya y diga, a ver, a mí me pagaron, pero hasta el día yo falté, sí te descontaron, pero falté por una licencia por enfermedad y estaba justificada, me pagaron acá, o sea, que queda todo bien, que se vea que está el básico de convenio que correspondía a ese mes, que se le pagaron los adicionales que correspondían sobre ese básico, y después que se le descontaron los días que correspondían o no, ¿sí? La historia, en el recibo tiene que ser una historia, un cuentito, que ustedes puedan entender. Así que, habla. Sí, porque lo que les aseguro que cuando ustedes, los que no entienden recibe sueldo en ese momento van a entenderlo cuando trabajen. Sí. Ahí ustedes van a entender porque van a recibir o sea, como dice, la liquidación de todo lo trabajado durante el mes. Lo que le está diciendo la profe, porque justamente es lo que nosotros le queremos imprimir, es que ustedes puedan tener una estructura lo suficientemente clara del recibo de sueldo para que el trabajador pueda entender y no haya reclamos. Porque, a ver, puede pasar que en virtud de la liquidación y del ausentismo, el monto que recibe el trabajador sea significativamente menor a lo que recibió el mes pasado. Entonces, justamente lo que quiere darle la profesora es que ustedes tengan una manera de que cuando el trabajador le venga a preguntar a ustedes, contadores, porque les va a pasar, justamente, cuando liquiden ustedes, el empleador le va a pagar lo que ustedes le digan al trabajador. Si ustedes le pagan de más de manera errónea, porque hicieron mal la liquidación, el primer reclamo del trabajador va a ser al empleador, pero el segundo reclamo va a ser del empleador, su cliente, a ustedes como contadores, porque ahí viene el problema que él va a tener con su propio trabajador.
Mientras más claros ustedes hagan los recibos, mayor defensa van a tener el día de mañana frente al empleador y frente a la patronal. Puede ser que muchas veces venga un empleado furioso a hablar directamente con el contador. Y yo cuando me recibí tenía 23 años. Y aparece un hombre de 60 y enojadísimo y vos decís, ¿qué pasó? ¿Y cómo le explico? Entonces, mientras ustedes hagan lo más claro posible, mejor le van a poder explicar. Si ustedes entienden, le van a explicar de una forma simple y la otra persona va a entender. ¿Sí? Acá tenemos un montón de situaciones, distintas novedades. Mes completo. Básico, antigüedad, asistencia y puntualidad. El básico, tomado por el convenio. ¿Sí? Allá. El adicional es 10%, porque era una antigüedad, ¿se acuerdan? Empezó el 1 de enero. 10%, 140, y asistencia y puntualidad, el 8,33, que acá está, ¿ustedes ven la fórmula? Está sumado. Básico más antigüedad dividido 12. ¿Sí? La sumatoria de todo eso les da el sueldo bruto. Hasta hoy vamos a hacer sueldo bruto con distintas novedades. Después vamos a ver sueldo neto, ¿sí? Con los descuentos, la clase que viene. Ahora, ¿qué pasa si hay una ausencia injustificada? No. Se paga presentismo, pero no se le paga el día que faltó. Cuando ustedes me contesten, contéstenme todo entero en la frase, porque si no no sé. ¿Qué pasa? Liquidamos igual, ¿ven? Liquidamos exactamente igual. Tenemos una ausencia injustificada. Liquidamos básico, liquidamos antigüedad. ¿Corresponde asistencia y puntualidad? Sí, porque es una sola falta. Entonces se le paga, pero se le descuenta la ausencia. Entonces, ¿cuánto está cobrando el trabajador? El sueldo bruto del mes completo era 1.668.000, pero el sueldo bruto de un mes que tiene una falta injustificada, aún con presentismo, es 1.614.000. ¿Sí? Sí. No les dije cómo se calcula el día. Perdón. Vamos con esto básico, después hacemos no laborables y feriados aparte. Son básico, antigüedad, presentismo, dividido la cantidad de días que tiene el mes por la cantidad de días que trabajó, que no trabajó. ¿Sí? Entonces, queda restando y queda 1.600.000. Solo porque dijo, ¡ay! Cierto, bueno, todos quieren conmigo. Básico, antigüedad, presentismo, ausencia injustificada. Yo hice el Excel justo para no agarrar el pizarrón y ustedes me hacen hacer esto. Bueno, a ver, básico, 1.400.000 era, ¿no? Antigüedad, 10 años. ¿Cuánto era? El 10%. Muy bien. El presentismo, que es 8,33%, o la 12ª parte. ¿Cómo es? Es 1.400.000 más 140.000 dividido 12. ¿Eso cuánto da? ¿Sí? Y la ausencia injustificada es
1.400.000 más 140 más 128.333 con 33 dividido, vamos a tener también en la calle hay distintos criterios. Acá en la cátedra vamos a hacer por los días del mes, ¿sí? Así que se aprenden cuántos días tienen enero, febrero. ¿Saben contar con los nudillos? ¿Todos saben? Bueno, ¿no? ¿Quién no sabe? ¿No? Bueno. Cierran los nudillos. El público se renueva, dice Mirta. Cierran los nudillos. Los que están para afuera son los que tienen 31 menos febrero. Enero, febrero, marzo tiene 31. Abril tiene 30. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Julio y agosto faltan. Como una pulita, ¿sí? Septiembre tiene 30, octubre tiene 31, noviembre tiene 30 y diciembre tiene 31. ¿Sí? Los nudillos para afuera tienen 31, los huequitos que quedan entre los nudillos tienen 30, menos febrero. Y julio y agosto pegan el saltito. ¿Sí? Tienen 30 años ellos y todos ahí pegan el saltito. Bueno. Entonces, esto era marzo. Dividido 31 por, en este caso, menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque tenemos 5 más para hacer y nos queda nada. Bueno. Ahora, si hay 2 ausencias injustificadas, por ejemplo, a ver, yo tengo, esto es B6. Tengo 2 ausencias injustificadas. ¿Qué pasa? Calculo, esto, ya les hago, un segundo. Ahí no tenemos... Espera, estoy la primera columna, acá. Acá tenemos 2 ausencias injustificadas. ¿Qué pasa? Se paga el básico, se paga la antigüedad, pero tiene 2 ausencias. ¿Se paga presentismo o no? No, no se paga presentismo. ¿Y qué pasa con las ausencias? ¿Cómo se calculan? Tenemos 2, ¿no? Calculen porque no sé si está bien la fórmula. 1.400.000 más 140.000 dividido 31 por menos 2. ¿Está bien? Bueno. Y el sueldo bruto les queda en 1.440.000. Se le descuentan 2 días por las ausencias y se le descuenta el presentismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay una ausencia justificada? Liquidamos el mes completo, liquidamos la antigüedad, liquidamos el presentismo, ¿sí? Pero tiene, perdón, ¿se paga presentismo o no se paga presentismo? ¿Sí? Yo acá hice, qué bárbaro. Me maté haciendo un cuadrito para poner acá, ausencia injustificada. ¿Pierde presentismo? No. 2 ausencias injustificadas. ¿Pierde presentismo? Sí. Una ausencia justificada. ¿Pierde presentismo? Y acá le descontamos un día. Le descontamos un día. Pero las ausencias justificadas son como si el trabajador estuviera trabajando. ¿Sí? Hay que pagarle. Entonces, tenemos que ver cuál es el concepto ¿por qué fue? Puede ser una licencia por enfermedad, licencia por casamiento, por el casamiento de un hijo, por tener cara pública, por el fallecimiento de un familiar, que son 4 días. Si es por fallecimiento de un familiar a más de 500 kilómetros, se pagan 2 días más.
Sí, hijos, padres y hijos, padres. Y hermanos, creo. ¿Por fallecimiento? Y depende de cómo sea, vas o no vas al velorio. No sé si es cónyuge, padres, hijos y hermanos. ¿En comercio? Sí. Por nacimiento de hijos. Ahí. Claro. Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si el trabajador faltó una vez, o 2 veces, o 5 veces, y es justificada? Si ustedes no hacen el descuento, ¿sí? O sea, no ponen que faltó y después le pagan el concepto, sino que le pagan, en un caso que sea 30.000 pesos el básico, le pagan los 30.000, le pagan el sueldo completo, no queda reflejado que ese trabajador no estuvo. Por más de que ustedes le descuenten 2.000 pesos por cada día y le pagan de vuelta los 2.000 pesos. Tiene que quedar, el recibo tiene que quedar la historia. Por más de que si ustedes liquiden solamente los 30.000 y les dé el neto 26.000, por ejemplo, o si ustedes hacen pagando el mes completo o hacen descontando 2.000 y pagando 2.000 de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La licencia por enfermedad, bueno, dependiendo de la categoría en la que está cada trabajador, ustedes van a tener personas que por mes tienen conceptos de ingresos variables y otros que cobran solamente fijos. Los que cobran solamente fijos cobran lo mismo. Los que tienen conceptos variables, por ejemplo, un vendedor de salón que cobra por comisión, ¿sí? Un vendedor de autos, por ejemplo, que cobra comisiones importantes por vender autos todos los meses y se accidentó y tiene licencia por 10 días y por 10 días no puede cobrar esas comisiones, la ley, en el artículo 208, que está reformado, establece que se puedan calcular promedios de esos conceptos variables para incorporar dentro de la licencia por enfermedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el trabajador tenía 300.000 de básico, bueno, 3 millones, 300.000. 300.000 de básico, tenía antigüedad, tenía presentismo, bueno, 30.000 hacía un número redondo, yo pienso, y tenía ausencias justificadas por una licencia por enfermedad de 10 días. Yo acá le voy a descontar 10.000, ¿sí? Pero cuando le pago la licencia por enfermedad, ¿sí? Algunos trabajadores van a cobrar solamente 10.000. Queda expuesto que faltó, pero que se le paga la licencia por enfermedad. A un administrativo que no tiene comisiones, por ejemplo, va a cobrar exactamente lo mismo. Lo mismo que se descuenta es lo mismo que se paga. Ahora, si el trabajador tiene conceptos variables, vamos a tener que hacer la sumatoria de esos conceptos variables, y sacar un promedio. Vamos a ver la clase que viene, vamos a hacer licencia por enfermedad. Ahora quiero que se entienda solamente esto de las faltas, ¿sí? ¿Qué pasó? 30, perdón. 30, puse 300 y... ¿Se entiende? Si hay conceptos variables, a estos 10.000, por ejemplo, se le van a sumar 2.000 más. Entonces, en la licencia por enfermedad se descuentan los días solamente por estos conceptos, pero se le paga por estos conceptos más un promedio de los conceptos variables de los últimos 6 meses. ¿Sí? Eso lo vemos en la clase que viene. Entonces, elegimos acá, por ejemplo, licencia por enfermedad, el 208, que es lo que vamos a ver, y así como le pagamos ausencia justificada, le descontamos la ausencia justificada,
le volvemos a pagar. O sea, acá agarramos. Ay. Básico, más antigüedad, más presentismo, dividido 31 por 1. ¿Sí? El mismo valor, 53.000. Perdón que no tiene el... Ay. ¿Ven? Se descuenta y se paga lo mismo, pero queda reflejado en la historia del recibo que ese trabajador faltó. Eso es lo que a ustedes les va a beneficiar el día de mañana cuando tengan que explicar el recibo. ¿Qué pasa? Bueno, y acá el sueldo bruto queda en lo mismo, lo mismo que acá, ¿ven? Lo mismo que en la jornada completa. Ay, se me fue. Lo mismo que en el mes completo. ¿Por qué? Porque le descontamos, pero le pagamos. Y en este caso no habían conceptos variables. ¿Qué pasa si hay 2 ausencias justificadas? ¿Pierde presentismo? 2 ausencias justificadas. ¿Pierde? Entonces, ¿qué hacemos? Le volvemos a calcular. Básico, antigüedad, presentismo. Le descontamos 2 días. Le pagamos 2 días, que no tengo fórmula acá. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo que mes completo. ¿Ven? Pero en el recibo de sueldo queda discriminado que faltó por X motivo y que se le pagó por ese motivo. ¿Sí? Ahora, enseguida terminamos, no se vayan. Si tiene 10 ausencias justificadas, ¿pierde o no pierde? 10 son un montón. No pierde. ¿Y qué pasa? ¿Igual a qué va a ser? No veo, acá. Ah, perdón. Sí. ¿Cuántos meses son? Ahora se cambió. De que se le puede pagar por licencia por enfermedad. Era de 3 a 6. Depende de la antigüedad. Sí. 3, 6. Y si es mayor de 5. Ah, eso. ¿Quién preguntó eso? Dependiendo de la antigüedad del trabajador. Sí. Es la licencia por enfermedad. Lo otro, la licencia pueda justificar de acuerdo a la circunstancia. Es por... Depende, sí. O sea, depende, o sea, lo que decía, por ejemplo, la profe, de todas estas circunstancias, por ejemplo, por mudanza, por examen, por casamiento, por lo que fuera, depende del convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? El convenio colectivo de trabajo le quiere decir cuántas ausencias vos podés tener. Si hay licencia por enfermedad del 108, me dice eso, que son 3 a 6 meses, una antigüedad menor de 5 años, y cada familia, y con antigüedad mayor. Les pido 5 minutos más. 5 minutos y se van. Porque después vamos a arrancar con otra cosa. ¿Ven? 10 ausencias injustificadas no pierden. ¿Qué pasa si tiene una ausencia injustificada y 10 ausencias justificadas? ¿Pierde o no pierde? No. No hay arriba. No pierde. Entonces acá tenemos lo mismo, pero acá ¿cuántas ausencias descontamos? 11. ¿Y cuántas pagamos? Entonces, ahí ya no va a ser igual
¿Ven? Ya no va a ser igual. En este caso, que tenía, ¿cuántas? 10 ausencias, cobraba lo mismo que en un mes completo. ¿Se acuerdan? 1.668.000. Pero acá tiene 11. Descontamos las 11 y le pagamos 10, que son las justificadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá vamos a poner por qué está justificado. No vayan a poner ausencias justificadas porque no va. Y acá sí tenemos 2 ausencias injustificadas y 2 justificadas. ¿Cuántas descontamos? ¿Cuántas pagamos? Entonces, ahí voy. ¿Pierde el presentismo o no? Entonces, acá sí pierde el presentismo y lo eliminamos. ¿Ven? ¿Qué pasa si... Es que me apuran porque están todos juntando las cosas. Sí, ya están todos afuera, pero bueno, después se van a ver en el parcial y no, van a decir 5 minutos eran. 5 injustificadas y una justificada. ¿Pierde presentismo o no? Pierde presentismo. Y hacemos lo mismo. ¿Cuántas descontamos? Descontamos 6. No hace falta que descuenten. Menos 5 ausencias justificadas. Menos 5. Descuenten todos juntos, son ausencias. Las ausencias son ausencias y se calculan de la misma forma. Las ausencias, para las ausencias no se consideran los conceptos variables, que sí se consideran para el pago de la licencia por enfermedad, ¿sí? ¿Y cuántos pagamos? Y pagamos una. Bueno, chau. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pobre Luza, yo pensé que me escuchaban. Bueno, chicos, continuamos la clase. Súper híbrida nuestra clase.